Hola, ¿qué tal? Buenas noches, mi nombre es Oscar Manuel Padilla Hernández. El número de matrícula que tengo es el 2002-5722. El nombre del reto es ¿Qué reglas se rompen? Módulo de Derecho Internacional y la licenciatura es en Derecho. Mi asesor es José Antonio Pipilhuasco Ramírez. Nombre de la película es La lista de Schindler. Sobre las circunstancias de la Segunda Guerra Mundial. Pero antes de ello es necesario relacionar leyes, organismos vinculados durante esta película, hace una referencia histórica en la sucesión de la Primera Guerra Mundial. En Europa se debatió por recursos que terminaron con la muerte de muchos europeos y la destrucción de muchos países. Dada la destrucción del terror ocasionado, asimismo, a no volver a incurrir a una nueva guerra mundial, para ello se reunieron los estados que combatieron. Vencedores y vencidos en París y firmaron los tratados de Versalles que tuvieron por objetivo dado origen a organismos internacional que velará por la paz entre las potencias. Esta organización recibió el nombre de las naciones, era preservar la paz, tratados de Versalles y tratados de París. Sin embargo, las Naciones Unidas, como se puede apreciar, fue incapaz de contener a los países en una que las condujo a una Segunda Guerra Mundial. Por la razón de la escasez de recursos, a Alemania se le hacía reclamos de un pago de una deuda. Se desató la Segunda Guerra Mundial y las naciones dan lugar a estos antecedentes, corresponde a la que ocurre en la lista de Schindler. De la Segunda Guerra Mundial, esta película habla de hechos verídicos y las personas de Oskar Schindler, el principal, que era un empresario que buscaba obtener utilidades y con el régimen nazi llegó al convenio de explotar la mano de obra. En los campos de concentración en Polonia, entonces, de sus concesiones económicas, logró que se le asignara un campo de concentración polaco para que explotara a los detenidos. Se muestra que los detenidos en el campo de concentración se encuentran diferentes judíos, sectas, ¿no?, como se les puede llamar. Hitler, con el resultado de que él del que no trabajaba dentro del campo de concentración, era llevado al campo de batalla. Entonces, la condición para sobrevivir era que la gente trabajara y esto lo aprovechaba Oskar Schindler. Se daba cuenta que al dar trabajo, pues no solamente daba trabajo, sino salvar vidas de gitanos con el propósito de que no fueran sacrificados. En la película se ve que el dirigente del campo de concentración responde al nombre de Mangot. Este director era un director corrupto que su obligación era que a los detenidos gitanos era retenerles sus patrimonios, mientras Mangot se daba una vida de rey de los bienes que le quitaban a los judíos. No obstante, los judíos eran vulnerados. Durante el proceso de la guerra aún decayendo la situación, hacia la Segunda Guerra Mundial entran los aliados al centro psiquiátrico y uno de los judíos reconoce a Mangot y lo suman al juicio en Polonia, donde todavía no existían los actuales tratados de derechos humanos. En Polonia se le juzga a Mangot por invadir territorios en contra de las vidas de ciudadanos polacos o por derechos. Sin embargo, este juicio es uno de los antecedentes que hay que reconocer, en que aquel entonces no había derechos humanos reconocidos por una convención, aunque no están en normas a propósito de que estos derechos humanos sean entregados a las personas, aunque su país no los reconozca, por lo que los derechos humanos vienen adheridos a la especie humana, y no importa si la legislación no los contempla hasta que el ser humano lo exija para que se le respete luego. Ya como terminado como mi conclusión de esta película es que en materia de importancia nos demuestra que es importante no atentar en contra de la soberanía estatal que se debe respetar en el territorio polaco. Igualmente a los ciudadanos en materia de derecho internacional nos hace reflexionar y trascienden incluso a los propios tratados que se le puede exigir, aun cuando estos no se encuentren en una regulación específica. Agradezco su atención, con el cual cumplo mi reto 5 con el contenido. Muchísimas gracias y hasta luego.